Vamos entonces a leer los primeros versículos del capítulo 7 del libro de los Jueces. Capítulo 7 del libro de los Jueces. Vamos a leer los primeros 3 versículos para poder contextualizar. Vamos recordando también un poquito más. Dice así la palabra del Señor: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y dijo Jehová a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí. Se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Bien, ayuda a memoria, recordemos un poquito. Estamos en el periodo de los jueces. ¿Se recuerdan? Lo vimos en la mañana, recordando cómo el Señor ha levantado jueces durante la historia de Israel para poder librarles de mano de sus enemigos. Y en el contexto más reducido, estamos en la historia de Gedeón, que en su momento, como vimos en el repaso de hoy día en la mañana, Dios había llamado a Gedeón para poder librarlo de los madianitas, también de los amalecitas y de los hijos del oriente, es decir, 3 pueblos que se habían confabulado, se habían juntado para poder atacar a Israel, lo cual hacían constantemente hasta empobrecer a los israelitas. Gedeón, llamado por Dios mismo, recordábamos según el repaso de esta mañana, es Jesús, es la segunda persona de la Trinidad, la cual se aparece a Gedeón, siendo Dios mismo, quien recibe también la ofrenda de parte de Gedeón y que hace el llamado para que éste a su vez entonces suba a pelear contra estos pueblos, estos 3 pueblos. Ahora también, como lo recordábamos en la mañana, Gedeón cuando es enviado pide señales. Nosotros observamos 3 señales, ¿se acuerdan? Una que se divide en 2. La primera es la del cabrito, cuando recién se aparece Jesús a Gedeón, deja ir y preparar un caldo, preparar un cabrito y poder ofrecerlos para saber que tú, o que yo te he agradado, que tú vas a estar conmigo. Y en segundo lugar, cuando ya él había sido enviado a pelear con ellos, Gedeón nuevamente vuelve y pide señal al Señor, bien digo, con este vellón de lana. Y lo dividíamos en 2, porque en una primera parte Gedeón dice: si está seco y todo lo demás mojado, quiere decir, si está mojado y todo lo demás seco, quiere decir que tú estás conmigo. Lo hizo así. Al día siguiente, al revés: si el vellón está seco y todo lo demás mojado, quiere decir que estás conmigo. Entonces se divide en 2, y por eso hablábamos de 3 señales distintas, pero la segunda era porque se dividía en estas 2. Y frente a estas peticiones, Dios responde a Gedeón, responde a las señales que él está pidiendo, para hacerle saber de que él estaba acompañándole, tanto con el cabrito, esperando el tiempo que tuvo que esperar para que el cabrito pudiese llegar. Hablábamos la mañana que pudieron haber pasado más de 1 hora fácil entre la preparación, la cocción y qué sé yo. Y después con el vellón de lana también el Señor tiene una paciencia, una misericordia hacia Gedeón, para confirmarle, para respaldarle de que él le estaba acompañando y que Gedeón no estaba solo. Ahora, a modo de introducción, nosotros debemos saber, según lo que acabamos de leer en los primeros versículos, que Gedeón, ya llamado por el Señor, va a estar liderando a 32,000 soldados. Imagínense, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, que él envió a llamar, por lo que hemos leído en pasajes anteriores,
Él tenía todo un ejército de 32.000 hombres, los cuales es Dios el que le dice: no pueden ir contigo por una razón. ¿Cuál es? Lo acabo de leer yo, verso 2. Para que no se enaltezcan y no digan: este ejército de 32.000 hombres fueron los que vencieron a los amalecitas y al resto de los enemigos. Dios dice entonces: son muchos, vamos a ir quitándolo. Y según entonces, ya avanzando en el texto, lo que acabamos de leer del verso 1 hasta el 3, como yo les mencionaba, vemos 3 puntos. En primer lugar, es Gedeón con un nuevo nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios le acaba de entregar a Gedeón? Jerobal, que significa contienda Baal contra él. Recuerden que cuando Dios lo mandó a limpiar o a sacar el ídolo de Baal, el pueblo lo quería matar y su padre lo defendió diciendo: bueno, que Baal, si es un Dios verdadero, que se defienda solo. Entonces el pueblo dijo: ok, entonces se llamará Jerobal, como una especie de maldición hacia Gedeón, que Baal contienda contra él, que Baal tenga una contienda con aquel que ha roto su imagen. Ahora vemos un contraste. Ahora este Jerobal que contienda Baal contra él, lo vemos en una posición distinta. Ahora es él contendiendo contra los pueblos que adoran a Baal y a otros dioses más. Es Gedeón con este Jerobal, con este apodo de maldición, que nosotros estamos viendo como un líder dentro de Israel, comandando a 32.000 hombres. Es un ejército grande, no es pequeño. Cuando Dios le dice: estos son muchos hombres, lo está diciendo porque realmente eran bastantes para ir a la batalla. Podría haberle garantizado incluso una victoria tranquila. No era algo que a lo mejor pudiese provocar mayor temor, pudiendo incluso provocar en Gedeón una confianza mayor en el número de personas que lo estaban acompañando, incluso por sobre la confianza en Dios. Esto es lo que entonces Dios, en su omnisciencia, en que Él todo lo sabe, que habla a Gedeón diciendo: son demasiados. Y en primer lugar, los versos que nosotros acabamos de leer, del 1 al 3, la primera disminución que hay en el pueblo de Israel es ¿cómo? ¿Qué les dice Gedeón? Que Dios le dice a Gedeón que les diga. En Deuteronomio aparece algo similar. Cuando Israel iba a ir a la batalla, el Señor dijo: si hay alguno que tenga temor de ir a pelear contra estos, mejor devuélvase, váyase a su casa, no esté aquí en el pueblo, por muchas razones. Una de ellas es que va a infundir también temor en sus compañeros. Si él comienza a hablar y comienza a impartir esta desconfianza que tiene en su corazón, diciendo: y si la batalla es más brava de lo que pensamos, y si el Señor no quiere que permanezcamos con vida, y si el enemigo prevalece sobre nosotros, y comienzan a pasar todas estas películas, todas estas ideas por la cabeza de este temeroso, provocaría también en los demás que están a su alrededor el mismo temor. Hay una razón entonces, y detrás hay muchas otras, pero ahí ya tenemos una que afecta directamente a la congregación, en donde Dios dice: mejor que este tipo de personas no esté peleando, no esté en la batalla, para que no contamine al resto de sus compañeros. Es exactamente lo mismo que vemos acá con Gedeón. Dile a aquel que tema y se estremezca. ¿Notan como esta fusión de palabras? Tema y se estremezca. ¿Será que el temor en sí es malo? La verdad es que no, lo vamos a ver más adelante, pero ya lo estoy anticipando. El temor en sí no es malo, el estremecerse tampoco es malo, pero el temor y el estremecerse quiere o da a entender de que no hay una confianza plena en Dios. Por lo tanto, el Señor dice que estos se vayan, y son el número de los que se apartan del grupo 22.000.
de 32.000 que habían, 22.000 se van. Es decir, para redondear, son 2/3. 2/3 del ejército de Gedeón los que se van en una primera instancia. Hermanos, estamos hablando de 3, 2 se fueron. Solo quedó uno. ¿Qué pensaríamos nosotros? Comenzaríamos a lo mejor a hablar contra aquellos que se están apartando, que se están yendo, estos temerosos, estos cobardes, podríamos decir nosotros, ¿cómo se van? Pensemos algo. Si el Señor ha dicho que mejor salgan, que salgan. Con esto no estoy diciendo, todos los que se han ido son unos miedosos. No, estoy diciendo que para la obra del Señor hay que ser valiente. Para servir al Señor realmente hay que tener un corazón confiado al 100% en Él. Porque la vida cristiana no es fácil. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y la primera comprensión que nosotros debemos llegar a tener de nosotros mismos es que el negarnos a nosotros mismos, parte de muchas otras cosas, es fundamental para el creyente poder demostrar que glorifica a Dios. Porque ya no soy yo el que está primero, no soy yo el que está segundo ni tercero, es Dios el que está siendo glorificado en mí. Y yo les pregunto, ¿son valientes al nivel de decir que Dios viva en mi corazón de tal forma que gobierne todos los aspectos de mi vida? ¿Soy a ese nivel de valiente que cuando estoy en medio de la adversidad, la enfermedad, la escasez, la persecución, digo, el Señor es por mí? A lo mejor ahí ya no estamos mirando a estos 22.000 como tan cobardes pareciera. Y eso que estamos hablando de cosas cotidianas, no estamos hablando de la guerra. No estamos hablando de que su vida pudiese estar en peligro. Ahora uno podrían decir, está defendiendo siempre a los israelitas por lo mal que se portan. Y la verdad no es que los defienda, lo que yo estoy tratando de hacer es que nos miremos a nosotros mismos utilizando este material pedagógico que son las Escrituras para que aprendamos cuál es la forma que tiene el ser humano de vivir. Y una de estas formas, uno de los aspectos que están en nosotros es el temor. Está en nuestra vida, está en nuestros corazones, lamentablemente. Insisto, no quiero decir con esto que sea pecado propiamente tal el tener miedo. Pero sí estoy diciendo de que el miedo afecta una relación que nosotros tenemos con el Señor. No es pecado propiamente tal, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí afecta la relación que tenemos con Dios. Y lamentablemente el temor muchas veces gobierna nuestra vida. Ahora, algo importante que debemos ver con Gedeón es que él es comandante de 32.000, pierde a 22.000, se queda con 10.000 y él está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Se acuerdan cuál fue lo que partimos diciendo en la introducción, en esta ayuda a memoria? ¿Cómo era la relación que comenzaba entre Gedeón y Dios? ¿O entre Dios y Gedeón? ¿Cómo comenzó? Pidiendo pruebas, ¿cierto? Que el cabrito, si yo he hallado gracia ante tus ojos, permite que yo pueda hacer un cabrito para ti. Si tú estarás conmigo, que el vellón de lana esté mojado, que el vellón de lana esté seco. Pide estas pruebas. Ahora nosotros vemos un comportamiento distinto de parte de Gedeón. Gedeón, te voy a quitar 2/3 de tu ejército, y Gedeón no está sacando vellones, no está haciendo absolutamente nada para probar si es Dios el que realmente quiere esto. Él ya lo probó. Él ya sabe que es la soberanía de Dios la que está operando. Él ya sabe que es el cuidado de Dios el que está en su vida. Por lo tanto, ahora las peticiones, incluso por muy ridículas que se puedan escuchar, él sabe que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice, ok, váyanse.
váyanse, no hay problema. Con 10.000, aún yo creo que podemos vencer. Con estos 10.000 de los 32, yo sé que con 10 son suficientes. Está dispuesto a desprenderse de este ejército. Está dispuesto a veces a ceder la petición que Dios está haciendo. Está dispuesto a dejar el trabajo que ha tenido por tanto tiempo porque sabe que eso no glorifica a Dios. Estoy tratando de aplicarlo un poquito, ¿cierto? Estamos dispuestos a veces a dejar cosas y decimos, ok, Señor, bien, si esta es tu voluntad, si esto es lo que tú quieres, y podríamos estar actuando todavía como un verdadero cristiano. Ahora, la segunda parte del verso 4 al 8 continúa con otra disminución en el ejército. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame un perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a sus lugares. Hermanos, de 32.000 pasamos a 10.000. Y de 10.000 pasamos a 300. Es decir, 9.700 hombres valientes. Porque acuérdate que los que habían tenido temor ya se habían ido. Estos estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a ir a la batalla. Pero el Señor dijo: no. No son todos los que yo voy a utilizar, porque solamente necesito a 300. Solamente quiero a estos 300 que vayan y peleen, y con estos 300 yo voy a darles la victoria. Para que no digan que fue Israel, que no digan que fue el ejército, que no digan que fueron sus guerreros, que fueron sus valientes. Fue Dios el que entregó la victoria en esta jornada. Esto tenía que quedar claro. No podía pasar de otra manera. Ahora, ahí hay una foto. Si ustedes pueden ver, han tratado de hacerse ilustraciones en cuanto al relato. Hay algunos que, como ven, que fueron los que no participaron de la guerra, que metieron incluso la cabeza dentro del agua, que se metieron con todo, se doblaron, se inclinaron y bebieron con la sed que tenían. Sin embargo, hubieron otros que llevaron el agua hasta su boca. Esto despierta más dudas que respuestas, ¿ya? Yo sé a lo mejor que algunos ya están anotando ahí en sus cuadernos para después, los primeros domingos, poder preguntar en el resumen. Muchas preguntas, yo pongo aquí algunas, como por ejemplo, ¿por qué? La primera pregunta, ¿por qué pasa esto? Yo no lo sé, yo lo pongo ahí como pregunta para que usted también se la pueda generar. ¿Qué tenía de especial estos 300 hombres que llevaron el agua a su boca con la mano versus los que metieron la cabeza en el agua? Es que, ¿en qué se basó la elección de los 300? ¿Solo por beber el agua había algo especial en estos 300? ¿La forma que lo hicieron tenía algo especial esa forma? ¿Tenía alguna particularidad? ¿Esa es la forma correcta de beber agua? Otra pregunta más, ¿el agua tenía algo que los hacía distintos también por beberla de forma distinta? ¿Los transformaba en hombres especiales? Bueno, la Biblia no nos aclara con exactitud qué es lo que pasa aquí. Hay muchas especulaciones, yo les voy a contar solo de una, como para poder aplicarla un poquito, pero la verdad es que la Biblia no tiene aclaraciones de por qué el Señor escoge a estos 300 versus los 9.700 que devuelve hasta sus hogares.
Hay varios pastores que hablan acerca de la forma en la cual están bebiendo. Si ustedes se fijan en la imagen, los que meten la boca, meten la cabeza, la cara, todo lo que puedan para poder beber, ellos no están tomando en cuenta su alrededor. Ellos están concentrados en su propia necesidad. Ellos están pensando en la sed, el cansancio que tenían y se estaban enfocando en lo que necesitan. Es decir, piensan en ellos. Sin embargo, el que lleva el agua a la boca todavía está pendiente de lo que pasa alrededor. Es una interpretación que han tenido muchos teólogos acerca del por qué, pero insisto en esto, son especulaciones, son hipótesis. ¿Que tienen sentido? Sí, pero son solo eso. La Biblia nos aclara solo una cosa. Dios dijo, los 300 que bebieron tomando el agua con su mano y llevándola a su boca, esos 300 van a la batalla. Los otros 9,000 y tanto no van. ¿Por qué? Específicamente no lo sabemos. Especulemos todo lo que queramos, pero la Biblia no nos dice mayormente. Solamente que Dios escogió de 32,000 hombres de guerra, solo a 300. Solamente a 300 para que pudiesen ir y pelear la batalla. Una pausa para que apliquemos. El verso 7 que acabamos de leer más el verso 2 nos dan una aclaración acerca de las especulaciones que teníamos al principio. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 7. Porque Dios escoge. Es simple y sencillo. Dios dijo, yo quiero que vayan estos 300 y no los 32,000, y cuando Dios ha hablado, se cumple. Es sencillo, hermanos. Y esto debemos aprenderlo hoy día. Es Dios el que escoge quién es el que le sirve. Dios escoge para salvación. Dios escoge en su misericordia, en su soberanía, quién va a ser su pueblo, sus siervos, para que le glorifiquen. Y esto, en el verso 2, nos va a dar también la idea de que la elección que Dios ha hecho es para su gloria. Es para que Él sea exaltado. Recuerden que dijo que de los 32,000 iban a reducir los primeros que tenían miedo para que no se enaltezca el corazón, para que no se olviden que es Dios quien da la victoria en la batalla. Es Dios entonces digno de ser exaltado. Es Dios el digno de ser glorificado. Y nadie más. Dios no comparte su gloria con nadie. No lo hace. Por lo tanto, lo que nosotros debemos llegar a entender de que todo lo que Dios permite en nuestra vida es por elección suya y para su gloria. Todo lo que Dios permite en su iglesia y fuera de su iglesia es por voluntad soberana y para la gloria de Dios. Por lo tanto, cada aspecto de nuestra vida, cada vivencia que podamos tener, debemos mirarla con este panorama, de esta forma. Dios lo ha permitido así y lo ha diseñado así, y esto es para su gloria. En segundo lugar, no todos servirán cuando y donde quieran. Los primeros 32,000 no quisieron servir. Ellos tuvieron miedo y dijeron, ¿saben qué? Mejor nos vamos. Válido. Si no pueden, si no tienen el valor, la fuerza, quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Por lo tanto, es mejor que desistan. Sigan su camino. Ningún problema con eso. Pero muchas veces de los que sí quisieron servir, el Señor dice, no. Muchas veces nosotros quisimos servir en la congregación, predicando, enseñando a los niños en las clases. Hemos querido servir haciendo de distintas labores dentro de la congregación. Y muchas de esas veces hemos podido hacerlo sin ningún problema. Pero hubieron otras tantas que el Señor simplemente dijo, no. Y volvemos al punto número 1. ¿Por qué? Porque el Señor dijo no. Hay momentos determinados en los que el Señor abrirá las puertas para que podamos glorificarle, servirle de la mejor manera, pero habrán otras tantas que Él dirá no. Y Él está en completa libertad de poder decidir sí
o no. Hay un ejemplo bíblico que a mí me gusta mucho, que es el caso de David. David, si ustedes recuerdan ahí en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, él tiene un anhelo en su corazón de poder edificar casa al Señor. Él piensa y dice, ¿cómo yo voy a vivir en un palacio y el arca está en medio de tiendas? Y David comienza a planificar, comienza a idear, a buscar los lugares, a reunir los materiales. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que él no habita, que él no quiere que David construya tampoco el templo. Y le dice, tú has derramado mucha sangre. David había sido un hombre de batalla desde muy pequeño, desde Goliat en adelante. No fue su única pelea, él tuvo muchas otras batallas donde mató mucha gente. Y Dios le dice, tus manos están manchadas con sangre, tú no me edificarás tu casa, pero tu hijo lo hará. Y ahí vemos un ejemplo como Dios, mirando a un David que según la Escritura tiene un corazón conforme al corazón de Dios, Dios le niega la posibilidad de poder servirle diciendo, no, sin embargo tu hijo sí lo hará. Él determinó, el Señor dijo cuándo, dónde, cómo, y no nosotros. Nosotros podemos proponer, nosotros podemos idear, nosotros podemos tener el anhelo de poder glorificar a Dios en nuestras vidas, pero es Dios el que abrirá puertas o cerrará puertas, y frente a eso nosotros debemos someternos, glorificarle y alegrarnos. Por último, también el texto que acabamos de leer nos dice que del Señor es la salvación. En el verso número 8, si no me equivoco, el 7. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Él utilizó a 300 cuando pudo haber utilizado a 10,000 o a 32,000. Sin embargo, él dijo 300, porque estos iban a ser los instrumentos que Dios utilizaría. Pero bien, Dios hubiese dicho, Gedeón, deja todo el pueblo en Israel y sube tú solo. Y aún solo Gedeón hubiese podido obtener la victoria, porque no es el ejército que está peleando, sino que es Dios por el ejército. Es Dios el que está luchando esta batalla. Esto ya con los primeros versículos nos van dando este panorama para que nosotros lo podamos ir viendo. Entonces, Dios es soberano y Él escoge para su gloria. Y en este escoger para su gloria, muchas veces nosotros, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros sentimientos pasan a un segundo plano y se sobrepone la soberanía de Dios. Y frente a eso nosotros debemos alegrarnos, gozarnos, glorificar a Dios, porque de Él proviene la salvación. Él salva a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Amén. Amén. Versos del 9 al 5, la seguridad. Hemos estado viendo esta disminución de los 32,000, se van 22,000 que tenían temor, quedan 10,000, de los 10,000 el Señor dice, todavía son muchos, que vayan al agua, quedan 300, voluntad divina, para luego, entonces con estos 300, poder servir al Señor. Pero antes, el Señor es soberano, ¿cierto? Como un Dios soberano, nosotros debemos entender de que Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada que sea oculto. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que de 32,000 a 300 hombres para la guerra podría provocar algún cambio en el corazón de Gedeón? Pensémoslo a lo mejor en un tema más nuestro, a lo mejor económico. Es lo mismo ir a comprar con 100,000 pesos a ir a comprar con 3,000 pesos. No es lo mismo, ¿cierto? Para la batalla es igual. No es lo mismo ir con 32,000 a ir con 300. Podría entonces provocar un temor en el corazón de Gedeón.
y no solo de Gedeón, del resto de los hombres que estaban con él, esos 300 que quedaron elegidos para poder ir a la batalla. ¿Qué pasará ahí? Son una gran multitud, lo vamos a leer ahora enseguida. Son muchos. Entonces, Dios dice lo siguiente, verso del 9 hasta el 15. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor, mira, fíjense en estos versos 10, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Pausa. ¿Qué fue la señal que aquí se entregó? ¿Cuál fue la señal? ¿Gedeón pidió señal? No. En esta ocasión Gedeón no pidió nada. Pero el Señor, como conoce los corazones, aquí solamente falta esa aclaración que en el Nuevo Testamento vemos con el caso de Cristo, cuando dice: y Jesús, conociendo la intención de su corazón, dijo tal cosa o hizo tal cosa. Ahora vemos exactamente lo mismo. Dios, conociendo el corazón de Gedeón, no espera que Gedeón diga: Señor, si tú vas a entregar a los amalecitas a estos 300 israelitas, pruébamelo de alguna manera. No, el Señor le dice: tienes temor, no hay problema en que tengas temor. Yo te voy a confirmar nuevamente que yo voy a estar contigo. Ve al campamento, escucha lo que están diciendo, cómo sus fuerzas están siendo abatidas solamente por la causa del nombre de Dios. A modo de ejemplo, nosotros hoy día en el resumen de la mañana hablábamos o lo asemejábamos a un acontecimiento histórico previo. ¿Se acuerdan? Que algo similar ocurrió. Cuando hacíamos el resumen en la mañana, yo les contaba o les recordaba de cuando Josué conquistó Jericó. ¿Se acuerdan cuando los espías llegan a Jericó? ¿Cuál es el ánimo que tenía la ciudad? ¿Lo recuerdan? Que lo mencionábamos en la mañana. Cuando los espías hablan con Rahab. De lo que Dios había hecho. Exactamente, ellos sabían lo que Dios había, me refiero a los de Jericó, sabían lo que Dios había hecho con Israel, sacándolos de Egipto, haciéndolos cruzar el mar, permitiendo todo lo que había hecho durante 40 años en el desierto, columna de fuego, columna de nube, maná, qué sé yo. Sabían todos estos relatos y tuvieron temor del Dios de Israel. Y es exactamente lo mismo que Gedeón ahora se encuentra escuchando el sueño de estos hombres amalecitas. Él dice: he visto un pan de cebada, que para que nosotros lo entendamos, el pan de cebada es como un pan económico, una harina barata, por lo tanto en los tiempos bíblicos se asemejaba o se asociaba a la pobreza.
a la escasez. Digamos, con lo que sobra del trigo, lo que sobra aquí de estos productos, se preparaba una masa para posteriormente poder comer pan. Entonces ya Israel, ¿se acuerdan lo que nos decía al principio en el capítulo 6, verso número 6, si no me equivoco? De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, porque ellos llegaban con sus camellos, llegaban con multitudes y eran echados como langostas allí en su campamento. Así era la cantidad de gente que llegaba, imagínate, pensando en que ellos devastaban absolutamente todo, empobrecían a Israel. Por lo tanto, Israel era asociado con este pan de cebada, este pan humilde, en pobreza. Gedeón, cuando se le apareció Jesús, estaba haciendo algo. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan lo que estaba haciendo Gedeón en el lagar? Estaba trillando en el lagar para que con eso poder hacer pan. Entonces la simbología que tiene este sueño no es en vano. Gedeón se ve reflejado en este trillar para poder sacar el fruto del trigo. Gedeón se ve también reflejado en un Israel pobre que se le está asociando con este pan para pobres también. Y por otro lado tenemos una tienda que dice acerca de la tienda que este pan viene bajando y destruye la tienda. Los madianitas, los de Madián, tenían una característica, no solamente que eran guerreros y que tenían zarcillo o aros de oro, una de las características que tenían. Otra es que eran nómadas, por lo tanto ellos habitaban en tiendas. Entonces tenemos el pan representado como Israel, como un Gedeón, un pan pobre, humilde, la connotación que le da, versus una tienda nómada que está representando a los amalecitas, siendo aplastada por una pieza de pan. Una tienda que habita gente aplastada por una pieza de pan. Eso es lo que Gedeón está escuchando. Es la fortaleza que Dios le está entregando a Gedeón. Le está dando seguridad para que él pueda ir tranquilo a la batalla. ¿Se acuerdan lo que leíamos de Proverbios? Cuando el Señor nos añade, cuando el Señor nos da de su dádiva, cuando el Señor nos da de su misericordia, ¿añade con eso tristeza? ¿Añade aflicción con lo que el Señor da? No. Cuando el Señor envía a Gedeón, no lo va a estar enviando con temor en su corazón. De hecho, todo lo contrario, le da un fortalecimiento a su fe. Le da una seguridad que Él está acompañando. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Una confianza plena que es Dios por nosotros. Que es Dios el que nos ha rescatado, que nos ha llamado, que ha tenido misericordia, que nos ha enviado a predicar el Evangelio, nos ha enviado a servirle. Por lo tanto, no debe haber temor en nuestros corazones cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahora, si el temor viene, tenemos también la tranquilidad de que el Señor da seguridad a nuestras vidas. Confirma por medio de su palabra, por medio de sus siervos, que Él está acompañándonos. Constantemente la Biblia nos llama a no temer. Uno de los mandatos más repetidos en la Biblia: no temáis, yo estoy con vosotros. A Josué, el Señor Jesús lo dice posteriormente, a Moisés y a muchos hombres que hoy día los reconocemos como hombres de la fe, del listado de la fe. Dios una y otra vez tuvo que confirmarles que estaba con Él, así que no tuvieran temor. Eso recordemos también nosotros. Es Dios el que estaba entregando entonces en sus manos a los amalecitas. Es Dios el que está confirmando de que por su misericordia les daría la victoria. Lo tenemos, lo recordamos de alguna otra parte, ¿no? ¿Se acuerdan? Los muros de Jericó, incluso en el mismo libro de los Jueces, cuando nosotros vemos la historia de Barak, ¿se acuerdan? Cuando él no quería ir, el Señor le entregó la victoria con esos carros cerrados, provocando de que ya no funcionaran, de que ya no pudieran ir a la guerra,
Y esto da la victoria entonces a Israel, y vemos vez tras vez cómo es Dios dando la confirmación para darnos tranquilidad a su vez de que es por nosotros. ¿De qué manera lo hace? En este caso es al estilo de Gedeón. Gedeón demandó señal cuando se conoció con el Señor cara a cara. Pidió una señal. Ahora es Dios entregándole señales a Gedeón para poder estar tranquilo. Y por último, hay una paz que Gedeón recibe, que la puede compartir también con el pueblo, y vamos a leerlo de inmediato, qué ocurre después que el Señor le da esta confirmación. Pero el Señor ha puesto una paz en Gedeón que luego la vamos a ver reflejada en los otros soldados, en los otros 300. El Señor ha entregado una confirmación a su pueblo, a sus siervos, para que ellos descansen en base a la promesa que Dios le ha entregado. Dios les da seguridad para que puedan reposar en el seno de su Señor. Esas promesas también han sido impartidas a nosotros. Es el Señor el que pelea por su iglesia. Es el Señor el que detiene al enemigo para que no prevalezca más allá de lo que el Señor le permite. Es un escudo alrededor de nosotros, como dice David en el Salmo, que nos rodea por completo. Es su Espíritu el que constantemente está en nuestro hogar fortaleciéndonos. Por lo tanto, no hay batalla, no hay pelea que nos enfrentemos que Dios no sea por nosotros. No hay absolutamente nada, mis queridos hermanos, que pueda infundir tal temor al pueblo de Dios cuando comprendemos que es Dios el que está peleando a favor nuestro. Nos encontramos con enfermedades y nos desesperamos por estas enfermedades porque no sabemos qué va a ocurrir con nuestra vida. Nos encontramos en escasez, muchas veces necesidad económica, y nuestro corazón empieza a palpitar más rápido. Nos alteramos porque no sabemos qué va a ser de nosotros mañana. Y olvidamos que el Dios de Gedeón, que pudo con de 32,000 elegir a 300 para darle la victoria al ejército de Israel, es el mismo Dios que es capaz también de esos 300 pesos multiplicarlos para que no nos falte. Y ahí estamos nosotros luchando con el día a día. Estamos luchando con los padecimientos del diario vivir. Y se nos olvida que es Dios el que está luchando por nosotros y trata de sacar a nuestro alrededor todo eso que no nos permite ver que es Él por nosotros. Esos 22,000 que se fueron, esos 9,700 que se fueron, es Dios limpiando la maleza del terreno para que podamos ver cuál es la magnitud del terreno que tenemos. Con arbustos, con este pasto seco no lo podemos ver, pero hay que limpiarlo. Es lo que está haciendo Dios. Y muchas veces Dios saca gente de nuestra vida para que no dependamos de esas personas. Lo hemos utilizado muchas veces de ejemplo, nos reímos y todo, pero es verdad. A veces pensamos que la municipalidad, el gobierno pueden ayudarnos en nuestras necesidades, y el Señor no lo permite porque está sacando estas entidades para que no pensemos que fue la municipalidad, el alcalde o quien sea que nos ayudó, sino que fue Dios. Y si Dios utiliza estos medios, bien, pero es Dios el que lo hace. Y cuando no lo permite es porque Él quiere que miremos claramente que es Él el que está obrando a favor de su pueblo. No hay médico, no hay, hermanos, nadie que pueda ocupar el lugar de Dios. Verso 15 hasta el 25, cuando ya Gedeón escucha este sueño, escucha la interpretación, fortalece su corazón, se da cuenta que Dios no lo ha abandonado a pesar de los 300 que les dejó para pelear. Gedeón se anima, y no solamente se anima él, sino que va
y anima al resto. Verso 15 en adelante. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y el Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la montaña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Aquí termina entonces el capítulo 4 y vamos a resumirlo rápidamente. Gedeón escucha que el Señor ha entregado a los madianitas en sus manos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta de Gedeón en primera instancia? Dice el verso: adoró. En otras versiones lo dice más claro: adoró al Señor, pero sabemos que es al Señor. En otra versión dice solo adoró, pero entendemos que adoró al Señor. Glorificó a Dios por la respuesta que le había dado sin él siquiera haberla pedido. Y después de haber adorado, ¿qué es lo que hace? Llama a los 300 y le da el plan de guerra, la estrategia para seguir. Mis queridos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, una respuesta que estamos pidiendo, a voz alzada o incluso en nuestro propio corazón, la respuesta que debemos dar nosotros a esa respuesta debiese ser la adoración, me guste o no me guste. Si yo estoy preguntando: Señor, esta es tu voluntad, como decíamos en la mañana, ¿qué trabajo es el que tú quieres para mí? ¿Cuál te glorifica? Y vemos uno que dice: te van a pagar más, pero vas a trabajar los domingos, vas a tener menos tiempo. Y por otro lado, tienes otro trabajo que te da el fin de semana libre, te da tiempo para servir a Dios, para estar con tu familia, pero en menos la remuneración. Y a veces el Señor dice: ve por la segunda opción. Nuestra respuesta, ¿cuál debiese ser? Gracias, Señor, por ello. Pero muchas veces, ¿qué decimos? Yo quería lo otro, ganaba más. Y eso se lo podemos aplicar a distintos aspectos de nuestra vida, en las distintas vivencias que tenemos.
en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Pedimos al Señor respuesta, confirmación de algo, o a veces no, pero es el anhelo de que el Señor nos guíe, el que mueve también la misericordia de Dios para hablarnos, y cuando Él nos responde, no nos interesa. O creemos que nuestra opción hubiese sido mejor. A lo mejor lo que yo hubiese querido de verdad era lo que me convenía más. ¿Y dónde está la dependencia en Dios? Estábamos hablando al principio de que es Dios soberano en su pueblo. Él ha determinado quién sería su hijo, quién sería salvo. Él ha decidido, ha determinado quiénes le glorificarían y le servirían. Y ahora nosotros, cuando escuchamos su respuesta o su voluntad, para ser más claro, no le glorificamos por ella. ¿Dónde está entonces la consecuencia? Me refiero a ser consecuente con lo que digo, con lo que profeso. Digo que Dios es soberano, pero por otro lado no le glorifico cuando Él decide, cuando Él determina, cuando Él manifiesta su voluntad. Una buena aplicación. Ahora viene Gedeón, recibiendo respuesta de Dios, adorando a Dios, y ahora sí él dice: movamos al pueblo. Que todos se levanten y vamos en pos de la batalla, porque el Señor nos ha dado la victoria. Es ahora cuando el Señor nos ha confirmado de que somos sus hijos, que debemos llamar a la iglesia del Señor para glorificarle, porque Él nos ha dado victoria sobre cualquier batalla que enfrentemos. Él nos ha dado victoria frente al pecado. Él nos ha dado salvación. Recuerden lo que decíamos al principio: de Dios es la salvación. Ahora el texto nos da varias aclaraciones que por un tema de tiempo no lo vamos a poder ver uno por uno. Anoten ahí cualquier duda que tengan, lo podemos ver el primer domingo de febrero, cuando tengamos el resumen, para poder aclararlas, poder responderlas. Pero para que nosotros lo podamos tener en cuenta, tenemos estos dos puntos principales. El Señor responde, es adorado por parte de sus siervos. Y en segundo lugar, después que adoramos al Señor y recibimos su respuesta, podemos comenzar también a mover a otros. Cuando movemos a otros, debemos tener en cuenta de que no se hace al lote. ¿Ya? No es algo que podamos hacer de buena primera. Gedeón presenta un plan de batalla. Cuando él se da cuenta de esto y comienza a mover al pueblo, les dice: ustedes van a ir con estos cántaros de greda, ¿ya? Estos jarrones de greda, por un lado, con dentro una antorcha prendida. Y luego cuando ustedes lleguen, bueno, en una mano esto y la otra una de estas trompetas. Cuando ustedes lleguen y conformen alrededor del campamento, uno a la izquierda, otro a la derecha, otro al norte, y al sur, y los van a hacer correr hacia el norte, suroeste, es donde van a comenzar a correr hacia el mar. ¿Ya? Para que, no lo puse acá, pero los que recuerdan el mapa, es descendiendo donde van a estar Efraín. Por eso después Gedeón llama a los de la tribu de Efraín a que les preste ayuda en la persecución que están realizando. Verso 8, después los de Efraín, spoiler nomás, le reclaman por no haberlos llamado antes, pero ese es para la otra semana. Entonces estos salen en persecución, era la idea conformarse de esta forma, pero ¿cómo lo hacen? Llegan con las antorchas escondidas dentro de los cántaros, por lo tanto no veían nada, los sacan de los cántaros para exhibirla y rompen estos cántaros para provocar más bulla. Junto con eso son las trompetas, y junto con eso son el grito de guerra que a mí me llamó mucho la atención. ¿Se dieron cuenta cuál era? Por la espada de Gedeón y del Señor, de Jehová y de Gedeón. Lo vemos que Gedeón lo advierte en el verso 18 y luego en el verso 20 ellos lo realizan, ellos obedecen. La Biblia no dice nada, por lo tanto no podemos profundizar mucho en el tema en cuanto a qué opina Dios con respecto a esto. Pero yo sí sé algo. En el verso número 2, Dios dijo: no sea que se enaltezcan peleando los 32,000 y ganen, se enaltezcan sus corazones y digan que ellos vencieron.
Y yo veo acá cómo el corazón del ser humano es tan frágil y llevado siempre a su propia vanagloria, llevado a su exaltación personal. Acá Gedeón, a pesar de todo lo que había visto, de todo lo que había escuchado, de cómo el Señor tuvo misericordia, él todavía tenía en su corazón esto de sobresalir. Es decir, digan que van por nombre mío, digan que van como yo liderándolo, que yo esté presente, que yo pueda ser reconocido. Vamos por Gedeón y en el nombre de Jehová. Le insisto en esto, la Biblia nos dice acerca de si Jehová se molesta por esto o no, si esto provocó a ir a Dios. Dios le entregó la victoria porque ya esto era promesa de parte de Dios, pero Gedeón abusó de su posición. Gedeón pone su nombre junto al de Dios en lo que es la victoria que solo merecía el Señor. Y esto nosotros debemos tomarlo en cuenta, y vemos a hombres que por un lado están en la cumbre de su espiritualidad, glorificando a Dios cuando éste le responde, exaltándole bajo cualquier circunstancia en la que se encuentre, y 2 minutos después estamos viendo a un Gedeón diciendo: vayan en nombre mío, de Dios y en el nombre mío. Entonces vemos no es ambigüedad, pero sí vemos el tipo de corazón que tenemos como seres humanos, que glorificamos a Dios por un lado, le exaltamos con todo nuestro corazón y después ya nos estamos enalteciendo a nosotros mismos. Aprendamos de estos ejemplos. La naturaleza del ser humano, esa naturaleza de nuestros corazones. Muy bien. Dios brindó la paz, y con esto ya estamos terminando antes de llegar a la conclusión, que para mí también es hermoso. Esta paz, este versus, este contraste que hay. Cuando Dios entrega a Gedeón, bien digo, estos madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, cuando son entregados, ustedes se dan cuenta que en el texto los hijos de Israel hacen una especie de media luna, ¿ya? Esto es la forma en la que se ubican, para dejarlos correr hacia el sur. Dice el texto específicamente de que los de Israel se mantuvieron quietos en sus puestos. Nos dice que ellos no hicieron absolutamente nada. Nada, hermanos. Ellos solo rompieron los jarrones, tocaron trompetas, gritaron, nada más, y se mantuvieron firmes. Una aplicación rápida, sencilla con esto: ¿cuántas veces nos toca a nosotros quedarnos en nuestra posición firmes? Manténgase allí, estése quieto. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros esta realidad? Comenzamos a movernos y nos desesperamos cuando las cosas no resultan como yo quiero, y empiezo a manipular, empiezo a mover todas las circunstancias para que resulte a mi favor, o bajo mi plan, bajo mi perspectiva. Los israelitas se mantuvieron quietos versus lo que ocurre con los amalecitas, que ellos se descontrolaron completamente. El relato nos dice que es Dios el que levantó su espada, un hermano contra otro, o sea, entre ellos mismos comenzaron a pelear, comenzaron a matarse y huyeron después. Y los del grupo, los 300 de Gedeón, no tuvieron que hacer absolutamente nada. Hermanos, en el corazón del incrédulo está la impaciencia, está la desesperación, y no tienen dónde encontrar paz y refugio. Eso debiese marcar en nuestros corazones de tal forma que debiésemos anhelar el predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, que hay una desesperación constante en sus vidas, porque no saben dónde sus almas llegarán a ir el día que ellos partan de este mundo. Mis queridos, esta desesperación, el ir de un lado para otro, matarse entre ellos, es la obra de Dios, pero de una manera que Él no está actuando, no está siendo presente, los entregó. Dios está actuando de tal forma de que
Él está aparte de esto, se resta de este contexto, los mira y los deja a su suerte para que los vamos a entender mejor. Los dejó, los entregó para que ellos se desesperaran. En un contexto de pelea, yo sé que los ánimos están tensos. Imagínense saber de que hay un pueblo enemigo que ya está pronto a venir, que son muchos, ellos no tienen idea que Dios ha estado restando 22.000, luego 9.700, no lo saben. Ellos saben que viene mucha gente hacia ellos. Los ánimos están tensos, los están esperando, y en algún momento cualquier chispa va a encender esa fogata. Allí estaban los ánimos tensos, pero además Dios puso confusión en sus corazones. En el libro de los Reyes nosotros vemos algo muy similar. Creo que esta historia yo se las conté en una oportunidad, cuando estaban siendo asediados los israelitas, Jerusalén, y no tenían ya para comer, llevaban mucho tiempo, y 2 leprosos que salieron, porque ellos no podían estar en la ciudad, fueron al campamento que estaba asediando a Israel para ver si podían rescatar un poquito de comida o algo que los ayudara, y se dan cuenta de que Dios había trastornado, dice la Escritura, al pueblo y los había hecho huir, que habían escuchado la voz de los israelitas viniendo contra ellos y tuvieron miedo y huyeron, y dejaron toda la comida, dejaron toda la riqueza allí. Exactamente lo mismo está pasando acá. Es Dios obrando de tal forma que el Hijo de Dios, que el israelita, en este caso los seguidores de Gedeón, no tuvieron que mover ni un músculo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si ellos tenían que pelear para que Dios les diera la victoria. Es que no es necesario. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Zacarías 4:6 o 1 Samuel 17:4, no es por la espada de Israel, no es por el ejército que tengamos, no es por nuestras fuerzas, más es por ¿quién? Por su Santo Espíritu. Es Dios el que nos ha entregado esta victoria, es Dios el que nos ha dado la paz que el incrédulo no tiene, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, estemos quietos y veamos quién es Dios, quién es el que obra, quién es el que actúa a favor de los suyos. Conclusión, para que lo podamos ir anotando y dar término a este capítulo 7 del libro de los Jueces. En primer lugar, Dios es soberano y llama para servirle a quien Él quiere. Si hay alguna duda, hermano, no hay problema en abrir nuestras Biblias y leerlo. Porque vez tras vez es Dios el que eligió a Abraham, lo llamó para que de él viniese a ser una nación grande. Es Dios el que eligió a David, es Dios el que escogió también a Gedeón, a Sansón, es Dios el que está llamando, es Dios el que está escogiendo. Él es soberano. En segundo lugar, no todos van a servir en lo que quieran. Hermanos, no por estar en la iglesia vamos a decir, yo quiero ser tal cosa, voy a ser del grupo de alabanza, pero yo no toco ni canto, pero voy a estar en el grupo de alabanza. No necesariamente, mis queridos. El Señor es el que abre puertas y cierra puertas. Como decíamos, Él es soberano, y cuando Él quiere que sirvamos o no sirvamos en determinado lugar, va a ocurrir o no va a ocurrir según como el Señor quiera. Dios da la salvación y acompaña a los suyos. Parte de lo que hemos visto, lo que hemos entregado, es que en esta elección maravillosa de parte de Dios, una elección incondicional de parte de Dios, el pueblo de Él también le alaba y le sirve, porque Él está en medio de nosotros. Su salvación nos ha entregado también la libertad para poder ver de una manera distinta, porque su Espíritu resplandece en su iglesia. En cuarto lugar, el temor no es pecado, pero el pecado es no confiar en Dios. Podemos tener miedo, Gedeón tuvo miedo, el Señor tuvo que respaldar nuevamente el llamado que había hecho Gedeón sin que él la pidiera la señal, pero Dios la entregó para darle tranquilidad, para que no hubiese pecado en Gedeón, en duda, en sombra de duda en su corazón. Por lo tanto, podemos tener temor, mis queridos. Es parte de la naturaleza humana. Lo hemos visto en las Escrituras en más de una oportunidad, que hay miedo.
que abunda en nuestros corazones el miedo. Pero el problema no es tener miedo, sino dejar de confiar en el Dios de nuestra salvación, al Dios en el cual hemos creído. Por último, la adoración debe ser la respuesta a la voluntad de Dios. Luego podemos servirle. Pero frente a la respuesta divina, la boca del cristiano debe abrirse solamente para exaltar a su Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Espero que haya sido de gran bendición esta porción de la palabra. Mas Dios muestra su amor.